¿Cuántos años de profesión? Bueno, espera un poquitito que piense, y por lo menos 47, 48 años que soy médico y que trabajé de médico y que trabajo, porque no dejé de trabajar nunca, porque aún cuando yo comencé a retirarme seguía haciendo ecografía, o sea que nunca dejé de hacer ecografía. Así que sigo como en actividad. Y ahora con este cargo, que es un cargo, ¿verdad?, médico administrativo. ¿Por qué la rama de la ginecotocología? Y bueno, porque cuando yo empecé, vos sabés que una de las cosas difíciles que es resolver en tu vida es qué vas a hacer. Porque yo ya nací en una generación que la gente se orientaba hacia una especialidad. Porque un poco más para atrás de mi edad no se orientaban, eran médicos de todo, hacían todo. ¿Tá? Y posteriormente comenzó a que vos te fueras orientando a una especialidad. Entonces ya cuando yo me recibí ya estaba eso. Entonces vos tenías que orientarte. Cuando vos te vas a orientar te cuesta. No es fácil que vos decidas a ver qué te gusta, qué no te va. Yo nunca lo tuve difícil en el sentido de que cuando yo estudiaba, yo siempre sabía que quería ser médico. Desde la escuela, te podría decir yo. Desde la escuela mi inclinación era por la medicina y a medida que avancé en los estudios cada vez me incliné más a la biología. O sea que yo iba a ser médico no me costó nada porque lo tenía decidido de la escuela. ¿Y porque había alguna influencia familiar? No, Hubo... no, la influencia familiar fui yo, porque a partir de mí, en mi familia aparecieron médicos que llegamos a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 médicos somos en la familia Leoni, ¿no? Pero el primero fui yo. O sea que para atrás mío no había antecedente. O sea que fue algo innato que te trae la naturaleza y que por tu forma de ser me incliné hacia eso. Entonces, para mí no fue problema qué era lo que yo iba a hacer, la tenía clarísima. Yo siempre me decidí cuando antes el estudio era diferente porque vos te tenías que resolver en preparatorio qué ibas a hacer y ahí te daban las opciones de las carreras. Y yo ya me orienté hacia la parte de biología, o sea que era veterinaria, odontología o medicina. Después, en cuanto terminé el bachillerato, yo me anoté en la Facultad de Medicina y seguí. Cuando llegué al final, tampoco tuve mucho problema, porque mi orientación fue hacia dos lados. Primero que ya tenía orientación quirúrgica, porque me gustaba la cirugía. O sea, los que tenemos orientación quirúrgica es porque tenemos manualidad, nos gustan las cosas manuales. Toda la persona que hace cirugía es porque tiene primero manualidad, porque necesitas mucha manualidad para ser cirujano, y segundo, tenés un temperamento especial, sos como una persona que sabés tomar decisiones. El cirujano tiene que tomar decisiones muy importantes y se enfrenta a problemas importantes. No es que los otros médicos no se enfrenten a problemas importantes, se enfrentan también. Pero en cirugía es un poco especial. Y bueno, entonces tal vez que eso era lo que yo tenía y lo que yo decía. Entonces, la única duda mía fue entre cirugía y ginecología. Entonces, cuando eso, se me presentó esa duda, yo era conocido del doctor Sarroca. Es decir, acá en Paysandú hubieron dos médicos paraguayos, que era el doctor Sarroca y el doctor Moyoli, que eran los dueños del sanatorio Pasteur. El doctor Sarroca tenía un hijo, y ese hijo era médico. Y yo con ese hijo él era unos 5 o 6 años mayor que yo, entonces yo fui alumno de él y yo hacía guardias con él. Y él era cirujano. Cuando entonces yo tuve ese dilema si hacía ginecología o cirugía, fui a hablar con él y le pregunté, decime una cosa, yo tengo un dilema que me gusta, la cirugía la tengo decidido,
pero no sé si hacer cirugía o ginecología. Y él era cirujano. Y él me dijo, ¿te gustan las dos por igual? Me gustan las dos por igual, le dije yo. Bueno, mira, muy sencillo. El primer año del posgrado de ginecología tienes cirugía. Son 6 meses de cirugía y después pasás a la parte de ginecología. Podés esperar hasta ahí para decidirte y ver, pero yo te voy a dar un consejo. No hagas cirugía. Es mucho mejor el ambiente que te moves en la ginecología. ¿Ah? Y él lo sabía muy bien por el padre, porque el padre tenía el sanatorio que era de ginecología. El sanatorio Pasteur era un ginecólogo sobre todo para la parte de parto, se hacían muchos partos y nacían los niños ahí, porque el papá de él atendía y el doctor Moyoli también. Y ellos eran, los de esa época, sí, eran médicos, cirujanos y ginecólogos, y medicina general, y otorrino, y lo que venga, ¿me entendés? Pero con una orientación de ellos hacia el sector quirúrgico, ginecológico y obstétrico. Entonces él me dijo eso, me dijo, no, si vos dudás, no dudes. Dice, no hagas lo que yo hice, no seas cirujano. Hacé ginecología, que es mucho más lindo. Y bueno, y si yo dije, si yo vengo a consultar con alguien y le pregunto, y me orienta y me dice que eso, y además a mí me gustaba mucho la ginecología, la obstetricia, pero me costaba decidirme. Y bueno, y la realidad que el doctor Sarroca, hijo, fue el que a mí me decidió por la ginecología y obstetricia. Así fue como hice esa especialidad. ¿Fuiste un buen alumno, tanto en preparatorio como después en facultad, o te costó? No, yo en preparatorios, acá en Paysandú, en toda mi carrera, yo siempre fui un alumno que nunca fui sobresaliente y nunca fui tampoco de los de abajo, siempre fui de los del medio, del muy bueno sobresaliente, de ahí. Siempre fui del medio. Pero claro, lo que tenés que tener para ser médico, mucho tesón, muy tesonero, mucha voluntad, ¿qué es lo que vos tenés que poner? Porque para ser médico no se necesita ser inteligente. Si algo no necesitas para ser médico es inteligencia. Lo que necesitas es mucha dedicación, muchas ganas, y darle, y darle, y darle, y darle, y te recibís. No tenés que ser inteligente. En medicina no se necesita. Inteligente para mí es una persona que hace ingeniería. Inteligente es una persona que hace informática. Ahí necesita. Inteligente es una persona que hace matemática. Ahí necesita inteligencia. Pero para ser médico no tenés que ser inteligente. Tenés que tener mucha garra, mucho tesón y insistir, insistir, insistir. Y bueno, y después en facultad, bueno, y en preparatorio, a pesar de eso, yo perdí dos materias. Una materia en edición que era dibujo, porque a mí nunca nadie me hizo dibujar. Y no podían entender cómo yo no dibujaba, siendo que era un buen alumno. Pero viste que para dibujar tenés que saber dibujar. Y si algo no tenía, era capacidad para el dibujo. Y después, en preparatorio yo perdí una materia que era física, que tuve que darla 2 veces, que en aquel momento, y creo que todavía es igual, vos no podés entrar a facultad si vos perdiste una materia, con una materia pendiente, tenías que salvarla. Entonces yo, en febrero, si la salvaba, entraba, si no la salvaba, quedaba. Bueno, y gracias al Señor la salvé, y entonces entré. Y en facultad nunca perdí un examen. O sea, yo perdí examen en Paysandú, pero en la facultad de medicina nunca perdí un examen. No solamente nunca perdí un examen, sino que di exámenes de selección muy severos. El primer examen severo, hoy por hoy, si vos haces medicina, vos sos interno, practicante, lo que viene a ser practicante interno, tenés que ser, ¿sí? O sí tenés que ser. En mi época no. En mi época, para ser interno, vos tenías que dar un concurso y entraban
solamente 70 y daban 400. Éramos 400 y entraban 70. Bueno, yo di ese concurso, porque ese concurso de practicante interno en aquella época que vos tenías que concursar, era la única forma que te abría las puertas hacia una carrera, sobre todo quirúrgica. Porque vos, si no eras interno, era difícil que pudiera entrar a las salas de operaciones, eso te abría las puertas para entrar a las salas de operaciones. Entonces, y además, era un trabajo remunerado, porque yo hasta ese momento, ¿verdad? No es que no trabajé, porque yo tuve la suerte, bueno, de tener una familia que era totalmente, mi papá era humilde y bueno, pero dentro de la humildad él siempre tuvo un buen trabajo y una posición económica aceptable. Y entonces ellos me dieron la oportunidad de que yo estudiara y no trabajara. Entonces eso fue muy importante porque viste que yo me dediqué a estudiar. Desde muy joven y durante sus estudios de preparatorio, trabajó en la estación de servicio que fuera de su padre. También realizó trabajos en los medios de comunicación, más precisamente en el deporte. Era quien en aquellos años, con 15, 16 años, recorría distintas canchas de Paysandú para llevarle la información a un gran locutor y periodista deportivo conocido por todos como el Hacherito. Además, trabajó durante su juventud en radioteatros, aquí en Paysandú. Luego, en su etapa en Montevideo, también supo realizar otro tipo de trabajos, pero ya más relacionado con lo que era o sería en un futuro su profesión como médico. Parte de la historia seguimos conociendo al doctor Carlos León. Yo trabajé primero en la radio, que trabajé con el Hacherito. ¿Te acordás del Hacherito? Bueno, no sé si ustedes lo llegaron a conocer, porque ustedes son jóvenes. Sí, sí. Bueno, entonces yo con el Hacherito, y los domingos, yo era el que hacía el relevo de intermedio. No era ni primera división ni la B. Yo tenía una bicicleta y yo recorría todas las canchas. ¿Traías información? Claro, yo tenía 15 años. Y entonces yo traía la integración de los cuadros, quién había entrado, el que había salido, cómo era el resultado, cómo había salido, y a veces todavía el Hacherito me preguntaba qué me había parecido el partido tal y cual. Bueno, o sea que yo con el Hacherito, ese fue mi primer trabajo. Y después hacía, como aquella época no había televisión, hacía telenovelas de radio. Radioteatro. Radioteatro. Yo hacía radioteatro con la tía Carmencita. La tía Carmencita era una señora de Concepción del Uruguay, que venía a Paysandú y hacía programa de ¿cómo se llama? Radioteatro. Radioteatro. Entonces yo trabajé en radioteatro. Y después, cuando estaba en preparatorio, trabajé con mi papá, porque mi papá tenía la estación de servicio, no sé si te acordás, en Setembrino Pereda y Leandro Gómez, que ahora cerró. Ajá. Esa estación, Atlantic, ¿ah? Que esa estación es de mi papá, y era de mi papá, y ahí yo era el que hacía el cierre de caja. Yo iba al liceo, hacía el bachillerato y después iba para ahí y era el encargado de hacer la caja y controlar, y en el tiempo libre que tenía trabajaba en la estación. O sea que yo trabajar. Para mí fue muy violento cuando yo me fui a Montevideo y que yo no trabajaba. Porque claro, vos te acostumbrabas a que vos tenías, y a mí me costaba que mi papá me diera el dinero y yo no tuviera. Yo recién empecé a trabajar en Montevideo para allá por cuarto año de facultad. Porque entonces ahí yo iba a todas las farmacias que tenían la vuelta, daba tu nombre y a vos te llamaban para tomar la presión y para dar inyecciones. Entonces yo tomaba la presión a domicilio y daba inyecciones a domicilio, que fue la primera manera de tener mis primeros ingresos. Y después cuando di el concurso de internado, que ese concurso que ya te digo, que lo dimos como 400 y solamente entran 70. Eran 3 pruebas y las pruebas eran eliminatorias. Entonces la gente se fue eliminando en la primera prueba
que en ese año fue muy tremendo porque fue una limpieza total, perdieron como 150 en la primera prueba. Después dimos la segunda prueba, la primera era de medicina, la segunda era de cirugía. Y en la prueba de cirugía, que parecía que había sido más accesible, perdió otro tanto de gente. Y ya después, con los que perdieron entre la primera y la segunda, yo ya prácticamente estábamos adentro porque de 70 quedamos 75. Y yo estaba en el lugar 22, era casi imposible de perder. Y entonces di la tercera prueba, que era una prueba médico-quirúrgica, y entré.